Gerardo Toledo, ¿no? Soy doctor en Media Studies, que es como estudios mediales, ¿no? Y tengo una maestría en artes visuales, estudié diseño de la comunicación gráfica aquí en la UAM y tengo 33 años de experiencia diseñando. Digamos, la dimensión multidisciplinar es intrínseca al diseño. O sea, no hay forma de hacer diseño más que no sea de forma multidisciplinar. Entonces, yo creo que es bueno señalar porque a veces esa idea de decir es que esto es como lo que está ahorita es más importante. Es como si dijeras, está de moda, pero no lo dice, ¿no? Porque suena como frívolo. Pero en realidad es un espíritu similar. Ahora, eso obviamente implica que uno tenga una noción de qué es la multidisciplina y cómo se relaciona con el diseño. Entonces, es muy simple, según yo, ¿no? El diseño desde sus orígenes siempre implicó una convergencia de distintas formas de pensar. Pensamiento técnico-científico, pensamiento funcional, pensamiento más bien estético o plástico proveniente de las artes. Y entonces en esa confluencia entre artes y artesanías y técnica, bueno, pues nace el diseño, ¿no? Es multidisciplinar. El proceso de creación, el proceso creativo es multidisciplinar. Es más, si lo ves desde otra perspectiva, es también como intra e interdisciplinar. Te hablas a ti mismo, por ahí empieza la creatividad. ¿Sí? Y para hacer eso, dicen los psicólogos, necesitas una especie de descolocación de tu sentido de individualidad. Es como si te hablaras a ti mismo siendo otro, ¿me entiendes? Si lo expanden, por ejemplo, la razón de la que en la mayoría de los modelos pedagógicos de diseño la gente trabaja en equipos o en grupos de gente, es justamente eso, ¿no? Que tú aprendas a interactuar, que tengas feedback, que tengas posibilidades de ver cómo piensas lo tuyo y cómo lo de los demás también deciden. Eso por un lado. En el tema de ecodiseño, bueno, pues es obvio que un diseñador o cualquier especialista en este caso no lo sabe todo. Necesita una suma de saberes, pero además una interacción. Para mi modo de ver, el diseñador es el que conecta a todos esos profesionales. Pero actualmente codiseño es simplemente diseñar. ¿Sí? Tienes que interactuar y saber ensamblar y entrelazar una serie de conocimientos y quizás hasta de personas con distintas especialidades, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer un diseñador? Bueno, pues formarse de esa forma, educarse en el pensamiento dúctil, en el pensamiento flexible, en la manera de saber crear sinergia, ¿no? En estos equipos de trabajo. Aquí, por ejemplo, en la UAM, todavía no estamos haciendo lo que quizá deberíamos, pero ya hay pasos en ese sentido. Que ustedes aprendan a entender esas dinámicas, que sepan integrarse en equipos, que no le tengan ni temor, ni fobia, ni mistificación al mundo de los negocios, por ejemplo. O al revés, que el área de teoría sea eficiente, que no se viva esa idea también arcaica, ¿no? Que la teoría y la práctica no se tocan, ¿no? Yo creo que ese es un punto fundamental. Por ejemplo, tienes varios términos que se parecen, ¿no? Uno es multidisciplina, otro es interdisciplina y otro es transdisciplina o transdisciplinaridad, por ejemplo. Y cada uno de ellos tiene distintas dimensiones. Por ejemplo, si tú estás involucrado en un proyecto de diseño amplio, lo más probable es que tengas que tratar con gente de distintas especialidades o de distintas formaciones, pero además de distinta idiosincrasia, ¿no? Y los diseñadores deben tener la capacidad de vincular esas especialidades. Y sí se da. Si estamos hablando de un diseñador que se preocupó, digamos, por formarse, por educarse correctamente, a la larga sí terminas por ser una especie de, valga la redundancia, de especialista en la conexión de distintas áreas. Es como yo lo percibo. Es más, en mi pedagogía, ustedes lo saben porque están conmigo, yo hago siempre énfasis en eso.
O sea, no es lo que se te ocurre a ti, lo que se te ocurre a ti es una instancia que en realidad no es más que la condensación de saberes de otras personas, incluido tu asesor o tu profesor en ese momento. Uno muy importante que creo yo, que tiene que ver sobre todo con la educación de diseño, es este paradigma que viene de la etiqueta de carreras creativas, ¿no? Digo, por supuesto que creo en la creatividad, obviamente, pues ese no es el asunto. Pero el paradigma corre como a destiempo, porque la imagen que la mayoría de las escuelas de diseño te venden de una carrera creativa es con una imagen de la creatividad como muy de modelo, ¿no? Ser torturado, hipersensible, que vive en un estado permanente de psicosis, que tiene que a veces aterrizar, ¿no? Y entonces, como está inspirado, ahí sí diseña, ¿entiendes? Esa es una mamada, la definición de la creatividad, eso no es la creatividad. Una definición verdadera y actual de la creatividad es que la creatividad se comporta de la misma manera que se comportan los virus, ¿no? Los virus es como se diga correctamente, ¿no? Como se comporta la información en este momento. Es más, la creatividad ahorita, la que cuenta y la que es aplicada, es la que tú puedes extraer de todo este complejo mediático en el que vivimos. Todo el tiempo estamos conectados, todo el tiempo estamos pendientes de cosas, ¿no? Todo el tiempo estamos averiguando cosas de los demás y viceversa. Y las fuentes de la creatividad son ahora esas. Si lo ves en el contexto del diseño, se traduce en lo siguiente: un buen paradigma que me gustaría digamos, la palabra paradigma no me gusta, pero digamos, vamos a usarlo. Un modelo que podríamos seguir, que es muy inteligente, según yo, educativo en este momento actual, es sostener a costa de lo que sea, perdón, un modelo más horizontal, ¿no? Yo hablo con ustedes, interactúo, sí soy tu asesor, puedo ser tu profesor, pero es irrelevante una especie de arreglo jerárquico, no tiene nada que ver. En la experiencia creativa o colectiva de diseñar, funcionan mejor las relaciones horizontales. Hablar, interactuar, hablar con todos, ¿no? Crear esta especie de sinergia que les decía. O sea, crear las condiciones donde en forma colectiva los demás pueden aportar y entre todos sacamos una propuesta. A mucha gente esta idea no le gusta, porque tal vez piensa como en la propiedad privada del diseño. No, lo hice yo, ¿no? ¿Sabes cómo? ¿Correcto? Para mí el diseño va ahí y es muy importante porque se ha repotenciado el diseño en el mundo. Cada vez más importante contar con buenos diseñadores que hagan parte de equipos de trabajo o que dirijan ellos, que lideren ellos, ¿no? Que aporten, que tú puedas transmitir tu saber estético y tu idea del sistema y de la composición, puedas interactuar inteligentemente con un ingeniero del sistema que tiene otro tipo de formación, que puedas interactuar con un médico, con una maestra de kinder. Son habilidades muy complejas las que tienen que hacer los diseñadores, pero nacen de eso, de esa idea de romper con ese mito del personaje creativo, pero que es unitario, ¿no? Y que no puede dialogar con nadie hasta que no se le ocurra algo brillante, ¿no? Que es como de hueva esa visión.